Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, estaba pensando en algunas situaciones que han pasado en las últimas décadas. Estaba haciendo memoria de situaciones de muchos líderes que tuvieron finales trágicos. Y entonces yo decía, ¿cómo puede ser que siendo un líder tan importante eh, tengan final trágico o no hayan sabido mantenerse? Y realmente estaba reflexionando sobre eso, ¿no? Y uno cuando ve eso, lo primero que dice, bueno, ¿en qué parte Dios nos habla respecto de ese tipo de situaciones? Y uno recurre a la palabra y hay una palabra que realmente me hizo reflexionar y empecé a entender el porqué de los finales de estas personas son así, tan trágicos, ¿no? Y la palabra está en el libro de Job, en el 9:4. Dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Y prestemos atención que hay acá dice, ¿quién se endureció? Es decir, Dios está como desafiando, ¿no? a la humanidad, desafiando, preguntando, ¿quién se anima? Es como que Dios se dice, ¿quién se hace el guapo? ¿No? Y se endurece en contra mío, dice. Entonces Dios está haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Quién se endurece contra Él y le fue bien? Y nosotros vemos en la historia de la humanidad que todo aquel que se levantó contra Dios no le fue bien. Tenemos casos claros en la historia de la humanidad, como dicen que esta chica que era muy conocida, Marilyn Monroe, otros artistas muy conocidos que llegaron a la cima, el mismo expresidente Chávez que maldijo a Israel, que es el pueblo de Dios, y miren cómo terminó, y cómo terminan los otros líderes que también maldicen al pueblo de Dios o a Dios mismo, y muchos de otros que han maldecido y nunca mostraron su final porque saben que el final que han tenido ha sido desastroso. Pero continuando con esta pregunta que Dios nos hace, dice, ¿quién te endurece contra Él y le fue bien? Seguimos en la historia, y en la historia, por ejemplo, tenemos a alguien que ha sido muy conocido en la historia de la humanidad, con lo que se refiere a la historia bíblica. Uno de ellos fue Samuel. Samuel era un profeta mayor que fue el hijo de una promesa porque su mamá Ana no podía tener familia, entonces ella había hecho un pacto con Dios, había aumentado su fe en Dios y siguió orando y clamando, y Dios le escuchó su oración, respondió su oración, y ese hijo que tuvo fue Samuel. Samuel es un profeta mayor. El profeta mayor recibe órdenes de Dios, ¿no? De ungir a un rey, porque el pueblo estaba pidiendo rey, porque todos los pueblos tenían rey. Entonces los israelitas decían, queremos tener un rey. Bueno, manos a la obra, dijeron, ¿no? Entonces, hay una parte que cuando ya Saúl está buscando unas asnas, todo esto fue propósito de Dios, perder las asnas para encontrarse con el profeta, y el profeta le da una palabra, una indicación. En la obediencia a esa indicación que le da el profeta, Saúl recibe la palabra de Dios en su vida, ¿no? Y dice así, esto está en 1 Samuel 10, 17, dice, y cuando te hayan sucedido estas cosas, estas señales, dice, haz lo que viniere a tu mano, porque Dios está contigo.
Fíjense que para que Saúl llegue a esta situación tuvo que obedecer muchos pasos que le fueron indicados y él siguió hasta llegar a esta situación. Y acá dice, haz lo que te viniere a tu mano. Esa palabra parece que a Saúl le pegó muy fuerte, porque siendo rey, Saúl ya había ganado muchas batallas, ya era una persona consolidada en el reino, como rey de Israel, ¿no? Y nos encontramos ante situaciones que esta palabra que él tiene, más las batallas que venía, él venía como que todo indica de que no fue con el corazón de humildad que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque en su mismo momento dice, eh, pasan los tiempos, ¿no? Pasan las batallas, Saúl va ganando, gana preponderancia, es importante. Y llega un momento que le dan una orden a Saúl. Dice, espera que yo venga, le dice el profeta a Saúl. Y el otro día estábamos conversando respecto de la paciencia de la espera, ¿no? Estábamos conversando que en el Pentecostés, cuando sucedió, cuando se iniciaron eran 500. El día de Pentecostés eran 120. Es decir, hubo 380 personas que no tuvieron paciencia. Dijeron, bueno, esto no es para mí, me voy a dedicar a otra cosa. Esto ha sido una fantasía que hemos tenido, hemos sido mal informados, qué sé yo. La cuestión que toda esa gente se cansó de esperar y se fue. Como mucha gente se cansa de esperar la promesa de Dios y dice, no, yo me voy de la iglesia porque esto no es para mí, dejamos ya con estos temas de predicar la Biblia, realmente esto no es así, hoy en día la ciencia, la humanidad, el sentido común, dice, el bien común es una palabra que usa mucho el sistema para que la gente salga de la iglesia, ¿no? Porque te dicen, nosotros queremos el bien común. Y vos decís, bueno, parece buenas intenciones, pero no siempre es así. Entonces llega un momento en el cual Saúl tiene que esperar a que llegue el profeta. Y Saúl no tiene paciencia. Saúl dice, bueno, tráigame el holocausto, lo voy a hacer yo, pues yo soy el rey, y de esto me encargo yo, si el profeta no está, estoy yo, total es lo mismo. Empezó a hacer lo que no le corresponde. Entonces, ahí se ve el corazón de Saúl, ¿no? Un corazón muy enardecido, muy enaltecido, porque invade invade el ministerio del otro. No le correspondía hacer eso. Entonces, justo llega Saúl, entonces cuando llega Samuel, dice, dice en el 13:9 de 1 Samuel, dice entonces, dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl lo recibe para saludarlo. Entonces Samuel dice, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ¿por qué? Dice, el pueblo, dice, me desertaba. ¿Qué palabra? Desertaba. Él decía que el pueblo se le estaba yendo porque no hacía el holocausto. Un pretexto. Eso es una excusa. ¿Me entiendes? Entonces, y que no venía dentro del plazo. Entonces dice, más ahora, dice, descenderán los filisteos. Le explica que se viene la guerra y que bueno, que yo tengo que hacerlo porque si no lo hacemos, explicaciones, viste, pretextos, excusas. La cuestión que Saúl se había enaltecido su corazón y se puso a hacer lo que no le corresponde. Como consecuencia de eso, Dios lo desecha a Saúl porque le dice, locamente has hecho. Es decir, fue un momento de locura que tuvo Saúl, provocado por su enaltecido corazón. Que todo esto vamos a traerlo a nuestra vida, vamos a traerlo al presente, pero todavía falta un poquito. Esta situación a Saúl le cuesta el reino,
porque después Saúl es desechado y Dios tiene otra persona. Dios ya había visto las actitudes de Saúl, su conducta, su manera de ser, su manera de ver. Le dieron órdenes y no hizo caso. Le dijeron, mirá, saca todo esto, andá y hacé tal y tal cosa. Le decía, elimina todo del pueblo de los filisteos. No lo hizo. A los medianitas los tenía que exterminar y no lo hizo. Es decir, Dios le daba órdenes a Saúl para que las haga, no para que las piense. Y muchas veces, a nosotros Dios nos da una orden y nosotros pensamos. Cuando Dios nos da una orden, nosotros tenemos que obedecer, no tenemos que pensar, porque Dios ya pensó primero por nosotros. Entonces, si nosotros entendemos que la orden de Dios es para cumplirla y no para pensarla, nos va a ir mucho mejor. En este caso, Saúl pensó mucho y obedeció poco. Consecuencia, le costó el reino. Si vos en este tiempo, en nuestra vida actual, pensás mucho y haces poco, vas a perder lo que tenés. Porque Dios ya decidió la bendición para tu vida, Dios ya decidió qué es lo mejor para tu vida. Ahora vos tenés que hacer tu parte, y tu parte es obedecer. Cuando Dios te dice, cuando Dios le dice a los discípulos, id y predicad el Evangelio, formar discípulos y enseñarles, nuestra tarea es ir y predicar, ir y evangelizar, ir y hacer obra misionera, ir y pastorear. Esa es nuestra tarea. Dice que tenemos que formarlo, es decir, formarlo es tener contacto con ellos para que ellos vayan teniendo una visión cristiana de la vida. Y enseñarles, les tenemos que enseñar la Biblia, cómo se tienen que manejar cristianamente en la vida. Que la vida del cristiano no es estar panza arriba y dejar que las bendiciones te caigan. Eso es una mentira, eso es una falacia. Nosotros tenemos que trabajar, los jóvenes tienen que estudiar, tienen que forjarse un futuro, tienen que tener una visión de futuro, tienen que saber qué van a hacer con su vida, qué proyecto de vida tienen. Pero todo eso tiene que salir de acá, de la Biblia, porque la Biblia dice que, en Josué 1.8 dice que medita en este libro de día y de noche y haz conforme a todo lo que está escrito, y entonces prosperará tu camino. Entonces la solución está acá en la vida. Acá está. Nosotros queremos pensar más de lo que tenemos que obedecer, y eso no nos ayuda, no es el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, pasado este tiempo, pasado todas estas circunstancias en las cuales Dios desecha a Saúl, después Saúl termina suicidándose con su familia, un desastre, un auténtico desastre. Entonces, dice que Dios le da una nueva orden a Samuel, dice, yo ya he elegido a alguien conforme a el propósito que yo tengo. Bueno, entonces llega Saúl a una familia, a la familia de Isaí, le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. ¿Por qué? Porque Saúl le dice que era un hombre vistoso, era un hombre que tenía pinta, era grandote, como digamos Brad Pitt en esa época, o DiCaprio en esa época, ponele. Entonces, Dios le dice, mira, no busques a Brad Pitt y a DiCaprio, no, porque no sirve, mucha pinta, pero pocas nueces, no sirve. Entonces Dios le dice, a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Así que si tenés mucha pinta, cuídate. Entonces Jehová dice, no mira lo que mira el hombre. Y eso nos enseña que las apariencias engañan. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto de que tu reino no se caga. Ahí está. Esta es la palabra, mi hermano. Él mira el corazón. Qué importante, ¿no? Porque acá el que Dios elige es a David. Y David no estaba en la reunión, es decir,
David tenía hermanos, tenía una familia. Dijeron, bueno, esta noche, muchachos, vamos a tener una cena porque viene alguien importante. Eso viene el primer ministro, viene el presidente, viene el intendente, viene qué sé yo, no sé quién viene. Pero para el padre, el organizador de la fiesta, era un hombre importante. Ahora, el padre tiene 7 hijos y a 6 le dice, a 6, ¿no? Le dice, a David no lo invitó. El padre, macanudo del padre. ¿Qué hacemos con David? ¿Nos dejamos allá afuera? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta que David está cuidando las ovejas? ¿Sabes una cosa? Así nos pasa a muchos de nosotros, nos ha pasado, te puede pasar o te está pasando. No estás invitado a la fiesta. No estás invitado para las buenas. Siempre estás invitado para las malas. Para los velorios, para ir a llorar con uno que nunca lo conociste, o te dice, bueno, pobre tipo, o con aquel que no tiene nada. Entonces cuando andá y ayudalo, siempre te tienen para las malas, ¿entendés? Ahora resulta que cuando hay una buena reunión, cuando hay una bendición para recibir o comer, bueno, te van a invitar. No te invitan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con esto? ¿Nos quedamos con esta situación? ¿O realmente ponemos nuestro corazón, nuestras expectativas en Dios? Si nosotros ponemos nuestro corazón y nuestras expectativas en Dios, Dios le va a pegar un tirón de orejas, le va a decir, mira, invítalo a tal y tal que no está en la reunión porque yo había elegido a ese. ¿Sabes una cosa? Vos no estás en la reunión para las buenas, porque vos sos el menos pensado para el mundo, pero sos el mejor pensado para Dios, porque tu corazón está para el Señor. Si tu corazón está para el Señor, prepárate porque Dios te va a bendecir. Y prepárate para lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque el ministerio de David fue el mejor en la historia de Israel. Fue el mejor rey en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón dispuesto para Dios. ¿Y dónde está la muestra? Cuando es amonestado y él dice, he pecado contra el cielo. He pecado, reconoce su pecado y su falta y acepta la disciplina de Dios. Eso es un corazón dispuesto para el Señor. El premio es incalculable. Saúl hizo lo contrario. Saúl dijo, acá mando yo. Bueno, acá mandás vos, acá te quedás vos. David dijo, he pecado, todo para David. Su corazón era conforme al corazón del Señor. Y la vida de David es impresionante, cómo fue su vida, cómo Dios lo guardó, lo cuidó, le dio sabiduría, hizo que su reino se expandiera. Era un rey. Esa es la palabra del Señor para este tiempo. ¿Y sabes qué hacía Jesús? Cuando vio un leproso, lo sanó. Cuando vio un ciego, le dio la vista. Cuando vio un paralítico, lo hizo caminar. Cuando vio 10 leprosos, a los 10 los curó. Uno solo le agradeció, no importa, lo curó igual. Cuando dijeron qué tenemos que hacer, le dijo, bueno, miren al buen samaritano. No es como ustedes, no es judío como ustedes, no es cristiano como ustedes. Es un samaritano que está dando lecciones de vida. Cuando hay alguien que está mal, el samaritano que hizo, se hizo cargo. Entonces Dios nos pide que nos hagamos cargo. Que tengamos un corazón vulnerable, que tengamos un corazón dispuesto y que nuestro corazón esté más dispuesto a actuar que pensar. Hoy en día hay mucha gente que piensa y actúa poco. Entonces, en esta noche, hoy quiero que esta palabra sea de bendición para tu vida. No sé cuál es tu circunstancia ni el momento que te está tocando vivir, pero yo sí sé algo, que cuando dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? La respuesta te la digo ahora, a nadie le fue bien, a nadie. En cambio, si vos tenés un corazón dispuesto, conforme al corazón del Señor, al corazón de Jehová, la Biblia muestra, indica y enseña que te va a ir bien. Vas a cruzar los ríos, no te vas a quemar en él, pues cruzarás el fuego, no te quemarás. Y los leones no te van a atacar. No te van a atacar porque Dios te va a guardar. Los leones son las circunstancias de la vida, son los problemas de la vida.
no te van a atacar, no te van a hacer daño. Lo dice el Señor, así que esa es la promesa de Él. Así que bueno, Dios te bendiga, nos seguimos hablando, nos seguimos comunicando y que esta semana sea de bendición para vos, toda tu familia y todo el anhelo de tu corazón. Te mando un abrazo, nos vemos pronto y ojalá sea en la iglesia.